nadie le tengo que explicar qué es un QR, supongo, y que todos tenéis capacidad de poderlo utilizar. Ahí ya tenéis el primero. El primero es mi página web, si queréis ver en qué trabajo, qué es lo que estoy haciendo. Segundo, estoy grabando un vídeo. Normalmente muchas de las charlas que doy las grabo porque luego las podemos tener disponibles en internet, sobre todo para mis alumnos o para otras personas. Por tanto, si vais en algún sitio un código QR, se refiere a lo que estamos hablando en ese momento. Y yo tuve la suerte y la desgracia de ser invitado al curso hace 2 años, y digo la suerte y la desgracia porque tuve la suerte de ser invitado y la desgracia de no poder venir. Lo tuve que dar por videoconferencia y hablaba precisamente de los problemas que tenemos con la dieta mediterránea. Porque la dieta mediterránea, hasta ahora todos tenéis muy claro lo que es, ¿no? ¿Alguien todavía no sabe lo que es la dieta mediterránea? Y si yo os pregunto, ¿realmente es dieta? Que si realmente es una dieta. Es decir, hay muchas cosas que definir la dieta mediterránea. Bueno, pues como decíamos ayer, realmente fue en el año 22, ahí está el curso, y si alguien quiere saber lo que dije, pues en ese QR está el libro que amablemente me pasó el organizador del curso y donde está la información. Como sé que la mayoría sois menos de libros que de películas, pues también tenéis la película, tenéis el vídeo en el que podéis ver las charlas. ¿De acuerdo? Entonces, traéis lo mismo que estamos grabando esto, pues lo podéis ver. ¿Qué es lo que contaba ese día? Voy a hacer una pequeña... Ahora voy a hacer un TikTok, es decir, me voy a hacer una cosa muy breve para que rápidamente os pongáis en situación de qué es lo que contábamos por aquel entonces. Lo primero, el concepto. ¿Dieta o alimentación mediterránea? ¿Realmente nos interesa tratar pacientes o nos interesa que la población general se alimente? Y estábamos hablando de alimentación o de algo mucho más profundo, que era lo que ya decía Pitágoras, que es estilo de vida mediterráneo. Bueno, pues esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que empezar a revisar. Si vais a literatura científica, vais a encontrar dieta mediterránea. Si vamos a lo que realmente debería ser, tendríamos que estar hablando de eso, de patrones o estilo de vida mediterráneo. No solamente la alimentación, sino algunos otros elementos. Ayer me fui a un bar, a la Herradura, buscando, vi que habían puesto hoy trigo almeriense. Voy a comer trigo almeriense. Apenas que yo llegué ya por la tarde-noche, cuando llegué por la noche me dijeron, no, era a mediodía. Pero la mayoría, si sois de Almería, identificáis que eso puede ser un trigo almeriense, más o menos. Bien. Le ponemos que pueda tener esos ingredientes, pura dieta mediterránea. Antes hemos dicho trigo, lo decía Paco Pérez Jiménez, un poquito de jamón, costillas, garbanzos, ternera, patata, manojo de hinojo, morcilla y sal. Todo ingredientes mediterráneos. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sabéis que la fuente principal de trigo la estamos trayendo de Ucrania y que a raíz de la guerra hemos tenido bastantes problemas de abastecimiento? ¿Sabéis que, por ejemplo, los jamones húngaros están ganando concursos a los jamones ibéricos en concursos nacionales de jamón ibérico? ¿Sabéis que buena parte de los garbanzos se están importando ahora mismo de India? ¿O que buena parte del ganado de ese que hemos hablado, de que tanta huella de carbono produce, vienen de Nueva Zelanda o de Argentina? Y las patatas de Perú, originariamente, y todavía tenemos una buena fuente de patatas de Perú, y si nos faltaba algo, ¿de dónde es vuestra sal, la que tenéis ahora mismo en casa, que se ha puesto de moda? Del Himalaya. Estupendo. Dieta mediterránea. Aquí hay una pregunta que ya se hacían los antiguos griegos, que es la paradoja de Teseo. Se cuenta que cuando llega Teseo, después de sus andanzas, guardan el barco, está un poquito deteriorado, le cambian una tablita. Bueno, había otra tablita deteriorada, se la cambian. Al cabo de un tiempo, guardándolo en el museo, todas las tablas del barco de Teseo se habían cambiado. ¿Realmente era el barco de Teseo? ¿Realmente es dieta mediterránea porque los ingredientes se utilizan en el Mediterráneo o además tienen que proceder del Mediterráneo? Yo esto siempre lo ejemplifico con esta foto. Esta foto la hice yo, es un salmorejo que hice yo en Quevedo, en Ecuador, a una china comiendo salmorejo con palillos. Salmorejo, si sabéis, me imagino todo lo que es. ¿Es dieta mediterránea? Obviamente la dieta mediterránea tiene una connotación del entorno, de los alimentos de proximidad y demás. Pero es que el propio concepto de mediterraneabilidad es complejo.
En el año 2020 se hace un congreso, estamos en plena pandemia, se hizo virtual y se dedicó por el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea, se dedicó al concepto de dieta mediterránea. ¿Qué era dieta mediterránea? 3 días discutiendo sobre el tema para concluir que no tenemos ni idea. Que no sabemos realmente cómo definir los ingredientes, cómo definir los platos, cómo definir si un restaurante es mediterráneo. Y la gran paradoja se planteó con el aguacate. ¿El aguacate es mediterráneo? Sí, no. Bueno, estaba Trops patrocinando, con lo cual ellos decían que sí, pero cuando empezamos a mirar la historia resulta que en Granada se comía aguacate antes que patata, porque se adaptó muy bien el cultivo a esa zona, se estaba produciendo aguacate antes de patata. Y había tortillas de aguacate que podías comer por las zonas de costa mucho antes de la tortilla de patata. Por tanto, tendríamos que darle una vueltecita a todo esto. Y repito, no estoy contando nada nuevo, esto lo conté ya hace 2 años. Lo que sí tenemos claro y que ya nos ha aparecido por ahí alguna vez es nuestra famosa pirámide de la dieta mediterránea, incluido el vino para quien pueda consumirlo, y que hemos ido empezando a incluir algunos elementos más, la hidratación, la actividad social y demás, y decimos que es un patrón de vida saludable. Eso lo tenemos claro, el estudio Predimer, Cordiopre y muchos otros estudios han demostrado que es un patrón de vida saludable. Solo saludable, el profesor Pérez Jiménez ya nos ha estado contando que puede ser uno de los patrones más sostenibles. De hecho, hay un estudio de la FAO en la que se trató de determinar y se llegó a la conclusión de que era casi empatado con uno de los mejores sistemas de producción alimentaria para el planeta. También tenéis ahí vuestro QR por si queréis saber más del tema. Pero hoy Rafael Ansón ha dicho algo más, hablaba de las 4 S, porque ya no solamente queremos que sea, por supuesto, palatable, sea saludable, sea sostenible, queremos también que tenga un compromiso social, queremos que sea culturalmente adecuado, y esto nos va creando la nueva idea de lo que se llama la dieta mediterránea 4.0. Y si queremos aún rizar más el rizo, llegamos a lo que se propuso en Jabugo como el ideal de un etiquetado inteligente, que es lo que realmente el consumidor está pidiendo, y es que sea solidario, saludable, seguro, satisfactorio, sostenible y social. Eso hoy en día la mayoría de vosotros, de una manera, dándole mayor énfasis a una cosa u otra, la vamos a tener. Y la dieta mediterránea puede cumplir esos 6 elementos, esas 6 S. Javier Aranceta, en su discurso también de ingreso en la Real Academia, proponía ya 12 S, es decir, cada vez vamos aumentando el número de S, algunas S ya un poco extrañas, de que nos comemos la primera sílaba para poderle poner la segunda. Pero realmente hay interés en la dieta mediterránea, esto ya sí son datos actuales, lo busqué yo la semana pasada, interés a través de Google Trends sobre dieta mediterránea. Bueno, pues ahí lo tenemos, bastante interés. Si eso lo comparamos con el interés que tiene en el mundo, porque lo buscamos con los términos ingleses, lo vamos a reflejar en rojo el término inglés frente al azul en términos español, pues resulta que es 100 veces más interés en buscar el término en inglés que buscarlo en español. Y si lo vemos por países, nos vemos que está circunscrito, lógicamente, a los países de habla hispana, la búsqueda sobre dieta mediterránea, y nos encontramos pues unos países como India, o nos podemos encontrar como Rusia, que tienen mucho interés en dieta mediterránea, o Canadá y Estados Unidos. Por tanto, ya estamos viendo que la dieta mediterránea está excediendo el interés, por lo menos el interés popular, y podemos encontrar más de 300.000 webs que hacen referencia a la dieta mediterránea en términos anglosajones, en su terminología inglesa. Pero yo he venido aquí a hablar no de dieta mediterránea de forma global, ni de sus beneficios para la salud, ni la dieta planetaria, ni siquiera de la gastronomía. Vengo a hablaros de cómo mido yo si estáis siguiendo una dieta mediterránea. Levantad la mano los que creáis que lleváis una dieta mediterránea. Manitas arriba. Uy, qué poquito. El 80% de los alumnos de Córdoba y de Sevilla indican que siguen una alimentación mediterránea. Aquí en Almería está pasando algo. Alejandro, hay que poner un correctivo, ¿eh? Hay que dar un correctivo. Bueno, ¿cómo medimos esa adherencia? ¿Cómo sé yo? Porque una cosa es lo que me pueda parecer y otra cosa es que yo pueda medir objetivamente si estoy siguiendo una alimentación mediterránea. Deciros que, lógicamente, tengo lo que es indudable, y es que yo haga pruebas analíticas en sangre, en orina, incluso ahora en heces, de ciertos metabolitos que son resultado de una alimentación mediterránea y, por lo tanto, mido la presencia de esos metabolitos.
estaría ahí. Eso, pruebas bioquímicas, sangre, orina y ya digo, incluso en heces. ¿Qué ocurre? Que es parcial, que es caro, que implica una invasión de la persona, que le tienes que sacar sangre o te tiene que dar la orina, complicaciones. ¿Qué es lo que se hace más habitualmente? Encuestas. ¿Qué encuestas hay? Ya hemos oído que Predimed tiene su propia encuesta, pero tenemos una gran variedad. Aquí os traigo algunas de las que más utilizamos y luego hablaremos de muchas más. Ahí tenéis el estudio KISME, un estudio que se sacó en el año 2003 para ver la adherencia a dieta mediterránea de los niños. Aquí tenéis la de Predimed. Y aquí tenéis una, pues que para mí era una de las grandes favoritas, que es MedLife, porque hablaba de estilos de vida mediterráneo. Luego hablaremos un poquito de todas ellas, pero sale un caballero que es Olmedo Requena, en el año 2019 empieza a hacer estudios de estas dietas y comprueba que las cosas no funcionan bien, que no están midiendo lo mismo. Y a partir de aquí nosotros empezamos a preocuparnos y empezamos a buscar a ver cómo podíamos hacerlo. ¿Y qué hacemos? Pues algo que en ciencia siempre hay que hacer, buscar qué están haciendo los demás, qué han hecho antes que nosotros, para ver por dónde vamos a seguir nosotros. Entonces vemos que investigaban los demás en dieta mediterránea. Además de utilizar otras fuentes de información, os voy a dar principalmente resultados de la Web of Science, porque es una de las más completas, que no solamente abarca términos médicos, sino que también de otro tipo, y que además me permite sacar resultados agrupados que son bastante interesantes. Cuando busco dieta mediterránea, si tenemos 300.000 webs que hablan de dieta mediterránea, ¿cuántos artículos científicos en los últimos 20 años se han podido publicar sobre dieta mediterránea? Por lo menos 2 o 3 ya hemos dicho que sí. 22.000, más de 22.000 estudios de dieta mediterránea que mencionan la palabra dieta mediterránea en el título, las palabras clave, los resúmenes, etcétera. Obviamente a mí no me interesa 22.000 artículos, 22.000 publicaciones, a mí me interesan aquellos que hablan de adherencia, pero la adherencia la podía medir de varias formas. A mí me interesan los que hablan de cuestionarios de adherencia y, por tanto, los términos ingleses que se pueden utilizar para esto, cuestionarios, test, los utilizamos todos. Lo metemos todo en una costelera y vemos realmente artículos y publicaciones que hacen referencia a dieta mediterránea. Y bueno, se queda la cosita ya un poquito más baja, más de 800, realmente 806, para que tengamos el dato correcto. 806 artículos ya son también bastantes artículos. ¿Cómo son estos artículos? Bueno, pues si hablamos de dieta mediterránea en general, sin hablar de adherencia, vemos que ha habido un incremento en la producción científica. 2003 hay una... 2022 y 2023 una pequeña joroba y lógicamente 2024 no está completo, o sea que todavía nos tiene que dar bastante juego. Y he puesto ahí debajo los de adherencia a dieta mediterránea. Desde allí al final se tiene que estar viendo bien, ¿verdad? Bueno, lo ponemos así, se ve mejor, ¿verdad? Vale. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues casi la misma tendencia, lógicamente un orden de magnitud diferente, donde también vemos esa pequeña descenso en 2023, pero fijaros que sin ser año completo, 2024 ya hay bastantes publicaciones también sobre este tema. ¿En qué ámbitos se publica, en qué áreas temáticas se publica sobre dieta mediterránea? Antes hemos dicho social, sostenible, tendríamos que esperar que aparecieran muchos, ¿no? Pues principalmente nutrición y dietética. Es el principal área de conocimiento en el que se publica. Y si miráis las demás, a alguien le puede parecer, ahí se ha cortado un poquito, el Environmental Occupational Health, realmente estamos hablando de salud ocupacional y medioambiental, no estamos hablando de medio ambiente puro y duro, y por ahí hay alguna cosita más, pero muy vestigial, es decir, todo lo que se nos ha contado esta mañana todavía está en pañales, todavía no se ha avanzado de forma decisiva, y principalmente estamos hablando de ámbitos de salud. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de dieta mediterránea tenemos que tener una concepción holística y finalmente tenemos una visión muy sesgada y nos estamos fijando solamente en determinados detalles de esa dieta mediterránea. ¿Dónde hay interés en la dieta mediterránea? Bueno, pues de forma general, ya vemos que España, que aparece muy coloreada, y Estados Unidos son donde más publicaciones se han hecho en relación a dieta mediterránea. Pero vemos muchos otros países del mundo donde van apareciendo, incluida Australia, ¿de acuerdo? Si nos centramos, bueno, aquí para que recordéis lo que aparecía en Google Trends, el mapa bastante distinto. Por ejemplo, Rusia está muy interesada en cómo va a ser esa dieta mediterránea, pero no está investigando en ella. Aquí tenéis desglosado por países las publicaciones que se hacen en general de dieta mediterránea y España está a la cabeza, con lo cual, bien, estamos en buen sitio para estudiar la dieta mediterránea.
Pero nos tiene que llamar la atención que tenemos la China, tenemos Alemania, Australia, Holanda, que yo sepa no son países mediterráneos. Por tanto, hemos suscitado el interés y Predimed tiene buena parte de la razón de por qué se está haciendo el interés en la dieta mediterránea. Cuando hablamos de adherencia a dieta mediterránea, se cambia ligeramente el panorama y aquí de nuevo vamos a encontrar que España tiene un papel predominante y ahora ya queda muy rezagado, un poquito rezagado, tanto Estados Unidos como Italia, y empiezan a salir ya más países del ámbito europeo, del ámbito mediterráneo, perdón. Por tanto, en adherencia tenemos más interés nosotros que en la dieta mediterránea general. ¿Qué es esto de la dieta mediterránea general y el ámbito de adherencia a dieta mediterránea? Por ejemplo, el estudio Predimed utiliza una herramienta para medir la adherencia a la dieta mediterránea, que es su cuestionario Predimed, para determinar si los pacientes realmente estaban siguiendo la dieta. Luego hicieron sus parámetros bioquímicos, pero era una herramienta para comprobar que funcionaba bien el tratamiento dietético que se estaba poniendo. No es un estudio basado en la adherencia a dieta mediterránea. Nosotros hemos centrado nuestro estudio en esos papeles, en esos artículos que realmente buscan los fundamentos de esa dieta mediterránea. De todo lo que hemos ido buscando, nos hemos quedado con 10, que son de las más utilizadas, y veremos que al final hemos metido 2, que no son muy utilizadas, no tienen mucha publicación científica, pero sí tienen relevancia por algún motivo que os voy a decir. Todas están midiendo lo mismo, adherencia a dieta mediterránea. Deberían de estar dando los mismos resultados, ¿no? Si yo mido la distancia que tengo de aquí a la Alcazaba en metros, me tendrá que dar una cosa proporcional a que si lo hago en pulgadas. Si yo utilizo para medir metros y vosotros utilizáis pulgadas, al final todo lo que vaya midiendo y las distancias van a ser proporcionales. Bueno, pues eso es lo que tratábamos de comprobar. Bueno, aquí tenéis también, no me voy a parar mucho, cómo se distribuyen las publicaciones. A la cabeza, por supuesto, está Predimed, con el mayor número de publicaciones, tanto a nivel general como a nivel español. Lo he marcado en naranja a nivel español, pero fijaros que las de adherencia, las de Predimed, no son muy abundantes. Hicieron la validación de su método y no se haya seguido trabajando. Sin embargo, por ejemplo, la validación en KIPMED es bastante más interesante. En el MEDS o en el MEDA se ha ido trabajando un poco más. Por tanto, estamos viendo que hay formas distintas de medir y en cada país pues, se adopta unas que pueden ser más o menos interesantes. De lo que a nosotros nos interesa, le he puesto una flechita. Somos pioneros en hacer estudios sobre adherencia a dieta mediterránea en KIPMED, en MEDA, por supuesto en Predimed, y los segundos en el MDS. ¿Cómo es una de estas encuestas? Bueno, pues aquí os traigo el KIPMED. KIPMED original, estamos hablando de 16 ítems que se van a puntuar. Si se cumple el requisito se le da un puntico y en caso de que el requisito que se mide sea negativo, se le quita un puntito. Y con esto sumamos, ponemos una escala, unos puntos de corte. Esos puntos de corte me dicen si tengo adherencia alta, media o baja. Igual que tenemos esta, pues tenemos, por ejemplo, el Predimed. ¿Os quedáis con la fotografía? Si yo ahora le doy así al botón y ha cambiado, las preguntas son las mismas y este es el cuestionario de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Yo he marcado en rojo algunos de los criterios para valorarlo. Como la memoria a corto plazo, me imagino que no la estáis ensayando mucho, ¿qué hago? Pues lo voy a poner comparado. Junta de Andalucía, Predimed. Resulta que aquí me dicen que yo tendría que estar tomando aceite de oliva total al día, el Predimed dice 2 o más cucharadas, pero la Junta de Andalucía dice que no, que para darte un punto con 2 no me vale, te voy a poner 4. ¿Qué consecuencias tiene el que los criterios cambien? Pues mira, una cosa como que una persona que toma 4 cucharadas de AOV al día, 2 guisos de verdura al día, 4 vasos de vino a la semana, 2 frutos secos, puede tener 4 puntos más en Predimed que en la Consejería de Salud. Si la horquilla que me mide la adherencia baja a alta está en 7 y 11, eso significa que esas personas pueden estar saltando de adherencia baja a media y de adherencia media a alta e incluso hacer el rizo de saltar de baja a alta utilizando exactamente las mismas preguntas, simplemente cambiando las valoraciones de corte. Una que os dije que yo tenía mucha fe en ella, pues estaba apadrinado por el profesor Ordová, que habla de estilo de vida mediterráneo, aquí muy parecido a lo que habéis visto antes, que sería esa alimentación, pero ahora ya nos habla de hábitos dietéticos mediterráneos, muy interesante, pero nos habla también
de actividad física, descanso, hábitos sociales y de convivencia. Y todo esto se puntúa. Os pongo las demás, MED10 Scores, el MDS. Bueno, como veis, pues criterios fundamentalmente alimentarios, puntos de corte. Todas son muy parecidas. Algunos diréis, qué montón de tablas nos estás pasando y no me estoy enterando de nada. Es lógico, porque nosotros tampoco nos enteramos. Lo que hicimos es una pequeña tabla donde pusimos todas las formas de medir la adherencia a dieta mediterránea. Empezamos a poner elementos que nos interesaban. Por ejemplo, cuántos ítems tenía, quién es el autor de la publicación, el año de la publicación, los países en los que se utiliza, qué mide y cuál es el objetivo, si estaba actualizado, vimos si estaban validadas. Todo eso es un estudio de recopilación que es el TFM de una alumna de Sara Maeso que defiende pasado mañana su TFM. Lo tenía que haber defendido el año pasado, por motivos variados, pues lo va a defender pasado mañana. Con todo esto diréis, sigue siendo un follón, no me entero. Vale, voy a ponerlo clarito. Ítem que tenemos en los test de adherencia a dieta mediterránea y test de adherencia a mediterránea. Resulta que sobre verduras y hortalizas todos los test preguntan. Sobre frutas todos los test preguntan. Sobre legumbres todos los test preguntan. Ya estáis viendo 100%, 90, 80%. Es decir, hay una serie de preguntas calientes. Una serie de preguntas que deben de ser el núcleo fundamental de medir la adherencia a dieta mediterránea. Pero eso es lo que no tienen en coincidencia. Cada vez que veis un punto rojo significa que no se ha preguntado sobre ítem. Y hay cosas que yo me pregunto. Ya os digo, ¿cereales integrales? ¿Cuánto pan integral comían los antiguos romanos? Sí, porque no tenían la capacidad de extraerlo, pero intentaban quitar el salvado lo primero. Y la cascarilla toda la que podía. Hasta el siglo XIX fue complicado. Hemos estado toda la vida intentándole quitarle la cascarilla al cereal y ahora se la tenemos que poner porque no tenemos otra fuente de fibra dietética. ¿Cuánta leche desnatada comían los antiguos? ¿Cuántos yogures desnatados? ¿Qué estamos midiendo? ¿Alimentación saludable, que incluye cereales integrales y lácteos desnatados, o dieta mediterránea? Es una de las cosas que también quiero que os planteéis. Es decir, muchos de estos ítems, ¿cuánta bollería industrial comían en el siglo XVIII? O base que ninguna. Por tanto, tenemos que darle una pensada a todo esto que estamos haciendo y tratar de buscar elementos que sean objetivizables. De las preguntas que hemos visto que cumplen todos los cuestionarios, hemos buscado lo que se llama la mediana. ¿Cuál es el punto de corte mediano de todas esas? ¿Por qué la mediana? ¿Por qué no la media? Pues porque la media está bastante sujeta a un efecto que se llama de los outliers. Es decir, cuando yo tengo un valor muy extremo, me sesga la media y se le lleva hacia un extremo o hacia otro. La mediana es el valor central y con esa no tengo problema. Y estos son los criterios que nos han salido. Estamos trabajando en hacer una propuesta, posiblemente la propuesta ni siquiera de los puntos ni haya estos puntos de corte, sino que haya una cuestión progresiva, porque si resulta que yo un día o habitualmente en vez de tomar 2 frutas tomo una, pero que estoy tomando, en vez de una verdura al día estoy tomando 4, resulta que mi dieta es peor, tengo un punto menos, que si estuviera tomando una fruta más. Cuando yo me fui a trabajar a Iberoamérica, el tema de la verdura, sobre todo Ecuador, la verdura 0, pero es que de fruta están tomando una barbaridad. Lo de las 5 piezas de fruta al día, en algunas ocasiones se superan. Entonces, ¿qué hago? Que te doy aquí 2 puntos porque, aquí 2 puntos porque la fruta sí la cumple y aquí no. Entonces, todo esto también tenemos que darle una pensada y revisar. Papel, papel, papel. Hay que aterrizar, hay que llegar a la práctica. Bueno, pues nosotros lo hicimos, nos fuimos a nuestros alumnos a la Universidad de Córdoba y creamos un cuestionario del que os hablaremos ahora, el cuestionario Olmed. El cuestionario Olmed no es descubrir la dinamita. Frecuencia de consumo. ¿Cuánto tomo de esto? ¿Cuánto tomo de esto? Y te lo mido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos? Pues, bueno, primero hicimos un cuestionario de 71 preguntas. Imaginaros que os llega una compañera y dice, espérate que te voy a hacer una encuesta. 71 preguntas. Pues conseguimos 700, ahí pone 756, realmente son 755 alumnos que al final nos dijeron que sí, a los cuales le preguntamos con este test que hemos dicho para poder calcular todos los test que estáis viendo ahí. Ahí están los criterios y el análisis estadístico. Nosotros pretendíamos decir, oye, si esto puntúa, cuanto más alto, más adherencia, cuanto más bajo,
menos, todos hacen lo mismo, debe de haber al menos correlación y si pueda ser incluso regresión. Bueno, ahí además preguntamos sobre otras cuestiones, que no me voy a parar porque va un poquito más de tiempo. Obviamente, mi consentimiento informado, yo te voy a decir primero que esto ha pasado por un comité de ética y que nos han dado permiso y que, pues, que si quieres participar, empezamos a pedirte factores de clasificación sociodemográfica y todo este chorizaco, cuántos vasos de leche bebés a cada día, cuántos vasos de leche desnatada, cuántas raciones de lácteos sin reducción de grasa, cuántos de semi, un montón de preguntas. Unos santos nuestros alumnos que hicieron de encuestadores y más santos a los que le hicieron la encuesta. Ese es nuestro cuestionario al mes, no hemos descubierto la dinamita. Al final, ¿qué teníamos? Si incluimos las cabeceras, 756 filas, 76 columnas, pero no teníamos ni un dato de valoración de los cuestionarios. Para eso lo que hicimos es el cálculo de la transformación de cada uno de esos valores, de la frecuencia, en si cumple o no cumple el criterio que corresponde. 123 columnas más, total 203 columnas, 15.428 datos, que también otra alumna, Lucía Salido Gómez, lo defendió el año pasado, pues trabajó sobre estos datos. ¿Cómo se hace eso? Pues con formulitas como esta que tenéis aquí. Si yo le aplico una formulita a uno o varios criterios, porque muchos de estos cuestionarios te dicen una pregunta, vale, tú tienes que tomar fruta o puedes tomar zumo para el primero, por ejemplo el quisme, pero para el segundo no me vale ya zumo, tiene que ser fruta. Es decir, la primera pieza o es zumo o es fruta, pero la segunda obligatoriamente es fruta. Bueno, pues todo eso hay que formularlo y para cada uno de los ítems teníamos que tener su fórmula correspondiente para cada uno de los cuestionarios. Lo hicimos. Fueron muchos cálculos, afortunadamente Excel lo aguanta todo y obtuvimos las medias de cada uno de los cuestionarios, pero sobre todo lo que más nos interesa, porcentajes de adherencia de esa población de 755 personas a la dieta mediterránea. 23% alta con el quisme, 67% de media, 10% de baja. El quisme modificado, aquí ya hay cambios, 17, 66, 17, pero más o menos igual. ¿Os acordáis de nuestra Predimed? Magnífico. Antes cuando decíamos la propuesta de cuestionario que nosotros hemos hecho se ajusta 100% al Predimed. Lo que pasa es que el Predimed tiene más preguntas y nosotros nos hemos quedado en el núcleo. Pero comparación entre Predimed y consejería, el Predimed me da un 60% de baja adherencia a la dieta mediterránea, consejería un 3%. Algo falla, algo no estamos haciendo bien. El Medias Score me da un 5% de adherencia, Medline un 95%. Algo falla, algo no estamos haciendo bien. Ahí tenéis los resultados. Esto lo que hicimos es poner para cada uno de los test las propuestas de las clasificaciones baja, alta, media. Cada línea es uno de los cuestionarios. Esto se llama un diagrama aluvial, no sé si lo habéis visto mucho. Esto simplemente dice, oye, todos estos que yo tengo de adherencia media, ¿hacia dónde van? Pues todos estos pasan del quisme al quisme plus directamente a media, pero estos me pasan del media al baja. Todos estos de alta, todos estos pasan aquí alta al quisme plus, pero este me pasa al media. Es decir, vamos viendo el flujo de los cuestionarios de los entrevistados de un cuestionario a otro. ¿Cuál es el resultado final? Pues que solo uno de los 755 encuestas se clasificó como de alta adherencia en los 10 cuestionarios. Uno de 755. 14 en media y 7 en baja. Es decir, no es que no midan lo mismo, es que no tienen nada que ver. Estamos utilizando, en unos casos, una vara torcida o un aro, y en otros casos estamos utilizando un metro o un granatario. ¿Podríamos esperar que hubiera relación entre los cuestionarios? Deberíamos de esperarlo, están midiendo lo mismo con unidades de medida parecidas. En ciencias biológicas, una adherencia como esta sería una suerte, es decir, oye, que tengas el fenotipo A, el fenotipo B, o que hayas heredado, no sé, pues eso son R cuadradas de correlación realmente bajitas. Pero cuando yo estoy hablando de variables asociadas, en laboratorio, si a vosotros hacéis una resta de regresión, ¿a partir de cuándo consideráis que la resta de regresión es buena? ¿A partir de qué R cuadrado? ¿Os acordáis de eso? A partir de un 99 o un 99,9. Es decir, yo debería estar encontrando cosas más parecidas a estas que a esto.
Y eso, si yo luego cojo los mejores, que es comparar el Quimmes con el Quimmes Plus, es decir, con mi hermano que lo he modificado un poquito, o comparo el Predimes con el de Consejería de Salud o algún otro que han salido un poquito buenos y le hago una resta de regresión, ¿qué debería de pasar? Pues pasan cosas como estas, que si yo tengo una puntuación, os pongo aquí un ejemplo, de 5 en el Quimmes Plus, puedo obtener una puntuación desde 1 hasta 7 en el Quimmes. Eso significa que puedo tener clasificado a uno que ya era de adherencia media desde baja a prácticamente media. Aquí estáis viendo lo que está pasando en la Consejería de Salud con el Predimes, que con puntuaciones de 4 podría estar clasificando en la Consejería de Salud desde algunos que están fuera, por debajo, y hasta otros que estarían de alta adherencia. Y esos son los más parecidos entre sí. Cuando ya me voy a otros que son menos parecidos, me encuentro con esta brutalidad, es decir, una horquilla de puntuaciones de uno con respecto a otro que realmente me demuestra de que no hay mucha relación entre ellos. Pero yo había cogido factores sociodemográficos y yo digo, bueno, pues voy a ver los factores sociodemográficos, si están midiendo lo mismo, me deberían de dar el mismo efecto, es decir, el efecto que tiene el sexo, la macroárea que están estudiando, el curso, el índice de masa corporal, y me encuentro que para el sexo todos estos no resultan significativos, estos tres sí. Claro, si no están midiendo lo mismo. Para la macroárea esto, para dónde comen, estaban comiendo en familia, tal, oye, eso no salió significativo para ninguno, bueno, pues ahí nos quedamos. Y alguno estará ya diciendo, qué bien. Cuando yo les pregunté lo mismo que a vosotros, qué dieta es la que estáis consumiendo, pues todos, para todos los test me sale que resulta significativa. Algo hemos hecho bien, ¿no? Bueno, pues la más alta adherencia a la dieta mediterránea nos la han dado veganos y vegetarianos. ¿Estamos midiendo lo que estamos midiendo o estamos midiendo otra cosa? Sus Tukey para ver realmente la diferencia dónde estaba, bueno, vamos a parar, pero se hizo el estudio estadístico completo y llegamos a conclusiones preliminares. El sistema que permite calcular es una buena herramienta para poder comparar los diferentes test de adherencia. Se estima que hay una baja coherencia entre los test de adherencia a dieta mediterránea, como demuestran los estudios de correlación y regresión, y baja coincidencia en las clasificaciones de los test, y que los encuestados que siguen dieta vegana y vegetariana son los que presentan mayores niveles de adherencia. De momento, un poquito mal. Alguno estará diciendo, bueno, ¿y si no te habrás equivocado al calcular? Nosotros también. Lo dijimos, oye, ¿y si no estamos calculando bien? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Ahora no en la Universidad de Córdoba, nos fuimos a la Pablo Olavide, tenemos allí un grupito de población que podíamos trabajar sobre ella y le dijimos, bueno, vamos a aplicarle 3 test directamente con su libretita, aplicado solamente por vía online, y vamos a calcular los 3 test también con nuestro propio cuestionario. Además, el nuestro lo vamos a pasar 2 veces para ver, porque una de las cosas que hicimos cuando medíamos adherencia a dieta mediterránea en los alumnos, estamos en la pandemia, le dijimos que hiciera una encuesta de adherencia a dieta mediterránea 8 semanas. A los mismos alumnos, o sea, yo cojo ya, hoy te digo mi adherencia, te la hago la semana que viene, 8 semanas. Bueno, pues había variaciones de hasta 4 puntos de un mismo alumno en su concepción de adherencia a dieta mediterránea. Por tanto, el tiempo también influye. Lo que comí ayer, lo que comí antes de ayer, me está pudiendo sesgar las respuestas que doy. ¿Qué es lo que fuimos? Pues la misma muestra, 300 alumnos, que al final no todos pudimos aplicarlo. Aplicamos los test, ahora lo veréis, Quimmes, Predimes, etcétera, y el MedLife. Le aplicamos nuestro test y calculamos los test y vemos las diferencias, tanto en puntuaciones y sobre la valoración que hace, en la clasificación que hace. ¿Qué es lo que queríamos ver? Pues concordancia entre test para la misma muestra, la que se aplicó en los test, y estimamos esa concordancia. Aquí tenéis la relación, 300 estudiantes de la Universidad Pablo Olavide, 150 del grado de Nutrición Humana y Dietética, nos fuimos a los que teóricamente más pendientes están de su alimentación, van a ser más objetivos a la hora de dar su concepción de lo que están comiendo, y otros 150 que no tenían nada que ver. Derecho, criminología, biotecnología y del grado de criminología. Le aplicamos el Olmes, que es el nuestro, Quimmes, Predimes, MedLife, y de nuevo el Olmes para ver diferencias entre lo que teníamos. Y lo que os decía, oye, ¿qué pasa? Pues que cuando pasamos el Quimmes teníamos 229 alumnos, cuando pasamos el Predimes 212, pero que coincidimos que pudimos hacérselo a todos 168, 161 y 141.
de encuestas válidas. 141 ya son bastantes encuestas para tener nivel de significación. Magnífico, 80% eran que seguían dieta mediterránea, un 3% de flexitariana y un 2% de vegetariana. Si observáis el 5% que más o menos nos dicen que van a estar. Donde comía, le hicimos preguntas de todo tipo, incluso le hicimos preguntas de índole político, que si eran de izquierda, de derecha, para ver si todo esto influía. Lo primero que vimos es que o las estadísticas generales mienten o nuestros alumnos nos mentían en su ideología política. También lo estábamos esperando, pero bueno, ahí estábamos. Cosas que vemos. Oye, voy a medir cuánto varía el que yo haga la medición con mi herramienta de cálculo o que aplique el test directamente. Y vemos que el 76% de las respuestas varían en solamente 2 puntos arriba o 2 puntos abajo. Es decir, no estamos hablando que nuestra herramienta está cometiendo realmente muchos fallos. Pero claro, tendríamos que verlo en un caso concreto, como en el caso del QISME, donde vemos diferencias entre lo que hemos hecho en nuestra valoración calculada al principio y nuestra valoración calculada al final, y las variaciones entre esas dos, o sea, entre el QISME y la primera y el QISME y la segunda. ¿Qué observamos? Que esa fluctuación de 2 puntos se da de forma natural, tanto cuando le aplicamos el OLME como cuando le aplicamos el QISME y vemos las diferencias con respecto de algunos de los dos OLME. Es decir, el 85% de los resultados estaban entre un -2 o un 2 puntos más de la puntuación que se obtenía en el test original. No estábamos contentos, estamos trabajando en mejorarlo, pero algo es algo. A partir de aquí aplicamos modelo lineal general para ver diferencias y nos damos cuenta de que sí, que existen. Estadísticamente hay diferencia entre lo que medimos y lo que obtenemos. Pero cuando en vez de utilizar solamente un factor de clasificación, le metemos el resto de factores, resulta que desaparece la significación. ¿Eso qué significa? Que la máxima variabilidad no se está produciendo entre el test medido y el test calculado. La máxima variación se da por otros factores, entre otras, si estudiaban nutrición o no. ¡Oh, sorpresa! Pero también lo estábamos viendo, vale, ahora lo veréis, que lo teníamos también por efectos de sexos y demás. Fijaros qué curioso, los estudiantes de nutrición con el test QISME tenían un 8,8 de puntuación, con nuestra medición 9,1, 0,3 puntos de diferencia, casi nada. Pero el resto de estudiantes con el QISME tenían un 6,7 y con el OLME tenemos una puntuación más alta. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo de que hay una imprecisión en las personas que tienen menos adherencia a dieta mediterránea. ¿Dónde está el error? Pues no lo sé, pero sabemos que ahí hay un error en ese tipo de personas. En cuanto a la dieta que seguían entre el OLME y el QISME, fijaros, para los vegetarianos, como no, fueron los que sacaron las máximas puntuaciones, nosotros sacamos 8,9, el QISME un 9. Prácticamente lo bordamos. Pero ahora empiezas a ver el resto de dietas, incluida la mediterránea, y empezamos a ver que las diferencias son muy grandes. ¿A qué se puede deber esto? Una de nuestras posibles explicaciones es que el criterio de lo cumplo o no lo cumplo hace que muchas veces decidamos al azar. ¿Tú tomas 3 frutas a la semana? Sí, tú misma. Sí. ¿Y 3 frutas al día? También he tenido suerte. Normal. ¿Y si yo te preguntara por las legumbres? ¿Y si te preguntara por el pescado? ¿Y si te hago 20 preguntas? Es decir, el problema está en que quien tiene interés normalmente asegura más su pregunta y quien tiene poco interés o cree que está fallando puede ser más arbitrario a la hora de la respuesta. Tanto con nuestro método de medida como los propios cuestionarios. Cuestión muy curiosa, a mí esto me ha gustado mucho. Esto ya no tiene que ver con nuestro método de medida, estos son medidas directas de cuestionario QISME. El grado de nutrición frente al sexo. Nos encontramos que las máximas puntuaciones las tienen las mujeres del grado de nutrición. 9,1. Magnífico. Pero las mujeres de otros grados, la mínima puntuación, 7,2. Es decir, los hombres de otros grados tenían una puntuación más alta que las mujeres de otros grados y los hombres de nutrición más bajo que el de las mujeres. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Esto hace 2 años cuando yo hablaba de todo esto y hablaba de los resultados del estudio, decía, ¿influye el sexo? Y os daba una lista de un montón de artículos que decían que sí. Un montón que decían que no. Un montón que decían que las mujeres tenían mejor adherencia que los hombres. Y otro montón que los hombres tenían mejor adherencia que las mujeres. Por lo tanto, estamos hablando de elementos de medida complicados de determinar. Comparamos todas las puntuaciones obtenidas, estos son frecuencias,
tanto de nuestro método, que son las barritas, como de la línea que se supone que es el patrón que debe de seguir para el Quizmes. Y vimos también las diferencias en cuanto a las clasificaciones. Nuestro método sobrevalora las puntuaciones más altas. Ahí tenéis dónde están las diferencias. Para el Predimes, lo hemos visto antes, bueno, fijaros de nuevo, entre el Predimes y nuestro método, 9,1 para el Predimes, 9 para el nuestro, prácticamente lo abordamos. Para dieta vegetariana, conforme vamos cambiando, las diferencias se hacen más notables. Diferencias entre hombre y mujer, entre dieta vegetariana, aquí también vemos cosas paradójicas. Por ejemplo, estamos viendo que los hombres tienen mayor adherencia a la dieta mediterránea por el Predimes que las mujeres. Sin embargo, normalmente las vegetarianas tienen mayor adherencia que los hombres. Algo está pasando que no estamos midiendo bien, estamos generando mucho ruido y que no lo sabemos. Lo mismo, nuestro sistema de medida en azul y la curva que debería describir el Predimes en nuestra población. Si alguien ha visto alguna vez una distribución de frecuencias, yo quito lo verde, ¿lo azul os suena de algún tipo de distribución? Bastante parecida a Gauss. ¿Y la verde a qué se parece? Hay muchos picos. ¿Por qué? Porque tengo puntos de corte y tengo que decidir si sí o si no. Y el decidir si sí o si no puede hacer esas fluctuaciones. ¿Cómo son las diferencias entre nuestras medidas y las del Predimes? En este caso nosotros sobrevaloramos las bajas. Qué curioso, oye, en el Quizmes sobrevaloramos las altas y en el Predimes las bajas. Bastante curioso. Bueno, lo mismo con el MedLife, también encontramos diferencias significativas, lo mismo la vegetariana era la más alta, las discrepancias, es tarde y tenéis ganas de comer. Mi misma distribución cuando aplicamos nuestro cuestionario calculado y la distribución del MedLife ya, esto es una montaña rusa. ¿Por qué? Porque hay más criterios en los que tengo que decidir si sí o si no, para que puntúe o no puntúe. Por tanto, habría que darle una pensada a todos los test, o al final si se decide utilizar un solo test, para no trabajar con puntos de corte y trabajar con gradientes, porque realmente no estamos haciendo una distribución probabilística, sino que estamos haciendo otra cosa. Y aquí de nuevo, nuestro test sobrevalora los de alta incidencia. Pero nuestro objetivo no era saber si nuestro test funcionaba bien o no, sino que habíamos aplicado 3 test distintos a la misma población y queríamos saber si habían dado los mismos resultados. Ahí tenéis el del Quizmes, que tiene 3 niveles de clasificación, alta, media y baja. El Predimes, hay algunos autores que lo utilizan también con 3 clasificaciones, nosotros utilizamos el ortodoxo. Ahí ya estamos viendo, sobre todo fijaros, porque luego lo vamos a ver, 7% de baja en Quizmes, 49% de baja en Predimes, 89% de baja en MedLife. Pero es que cuando vemos nuestro estudio que hicimos en la Pablo Olavide, 5% en Quizmes, 68% en Predimes, 73% en MedLife. Y cuando vemos lo que habíamos hecho en la UCO, 10% en Quizmes, 60% en Predimes, 95% en MedLife. Es decir, hay variaciones entre el baja de Quizmes en los 3 sistemas, hay diferencias en Predimes y hay diferencias en el MedLife, pero las tendencias son exactamente las mismas. Y las tendencias nos dicen que no estamos midiendo lo mismo. No estamos clasificando a la población de forma correcta. Ahí tenéis para que lo tengáis un poquito más claro. También vimos el efecto de todos esos factores y, bueno, pues el tipo de alimentación de nuevo salió que era significativo solamente para el test Quizmes y, oh sorpresa, de nuevo salió que el mayor adherencia lo tenían los flexitarianos. Con todo esto, y no sé cómo andamos de tiempo, pero... recta final. Esas son las conclusiones, así que viene bien que sea la recta final. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos ido contando? Pues lo primero, los métodos de medida de adherencia a la dieta mediterránea, cuidado, no miden realmente adherencia a dieta mediterránea, es una de las cosas que nos tenemos que plantear. Máxima puntuación, vegano, vegetariano y flexitariano. Tendremos que darle un poquito más de énfasis al consumo moderado de carne y alimentos de origen animal si queremos medir realmente dieta mediterránea. Confunden saludable con mediterráneo. Lo mediterráneo está claro que es saludable, pero todo lo saludable, esto es lo que me avisa a mí que yo estaba ya terminando. ¿Vale? Pero no todo lo saludable es mediterráneo. Tenemos que tener la idea clara. ¿Queremos alimentación saludable? Hagamos un test de adherencia a dieta saludable. ¿Queremos adherencia a dieta mediterránea? Hagamos un test de adherencia a dieta mediterránea.
Tenemos ítems superfluos, lácteos descremados, cereales integrales, bollería. No me están midiendo adherencia a dieta mediterránea, me estarán midiendo dieta saludable. Puntos de corte arbitrario, ¿por qué en 2 y no en 3? ¿Por qué esto que pasó con la Consejería de Salud y Predimé? Habrá que plantearse también y hacer un estudio que realmente me diga o bien hacer un gradiente o dónde va a estar el punto real o hacer una puntuación en función de una curva de Gauss o la curva de distribución que corresponda para dar máximos puntos a lo idóneo. Aquí estábamos hablando antes de alcohol. Bueno, pues habrá que ver ese punto idóneo de alcohol, ahí está muy claro. La abstinencia completa, aunque tenga incidencia en cáncer, tiene evidencia de que promueve el efecto de salud cardiosaludable. Es decir, bajo consumo podría ser recomendable, si la Organización Mundial de la Salud nos lo permite, conforme vamos aumentando, vamos teniendo peor pronóstico. Puede pasar también con el resto de alimentos o yo puedo comer lo que me dé la gana, es decir, como los cereales son buenos, resulta que mi alimentación la baso solamente en cereales. Habrá que establecer esos puntos de corte de una forma más adecuada. Y una enorme divergencia entre lo que supuestamente mide. Y esto nos va a plantear el que, bueno, pues habrá que ver qué alimentos son los que vamos a utilizar y utilizar realmente los correctos. Ahora mismo hay diferentes alimentos y hay diferentes puntos de corte. ¿Propuesta? Bueno, pues nosotros modestamente que proponemos cuestionarios simplificados, posiblemente basado en el Predimé, recortando preguntas y no a lo que realmente importa. Incluir, por supuesto, el consumo de carne y pescado, porque si no, no es dieta mediterránea. Y establecer gradientes de consumo puntuables o puntos de corte objetivizables. Eso es fundamental. ¿Sirve de algo lo que nosotros hemos hecho? Hombre, yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que hay 800 publicaciones hechas sobre adherencia a dieta mediterránea. Cuando yo hago mi propio estudio, ¿cómo sé si puedo referirme al artículo de Olmedo o no me puedo referir a él? Porque si él utiliza una herramienta de medida y yo estoy utilizando otra, no podría compararlo nunca, porque hemos visto que los elementos son diferentes. Bueno, pues quizás de esta manera yo puedo hacer comparables estudios diferentes. Puedo hacer cálculos para determinar esa coincidencia en los estudios. Oye, ¿es perfecta? No, hay que depurar. Esto todavía le queda trabajo, son trabajos preliminares, hay que darle una vueltecita. ¿Por qué tenemos tantos cuestionarios de adherencia a dieta mediterránea? Porque cada faraón quiere su pirámide. Pero os recuerdo una cosa que se ha dicho varias veces aquí, que nosotros necesitamos evidencia científica, no líderes. Ya bastantes líderes tenemos en otros sitios, como para que en ciencia también nos movamos por ego y por yo más que tú. Para mañana, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tenéis que trabajar en este tema, recomendaciones, pues unas recomendaciones muy básicas. Si necesito comprobar la adherencia a la dieta mediterránea, busca las referencias bibliográficas de estudios similares que lo usen. Básico. Es decir, si voy a trabajar en niños y el 90% de las publicaciones es con Quismes, me tendré que ir a Quismes. Si voy a ver el tema cardiovascular, me tendré que ir a Predimé. Me tengo que ir siempre a lo que haya evidencia científica. Si es un estudio transversal, buscaré si se ha estimado previamente en la población de estudio y con qué cuestionario se hizo. Si no hay estudios previos, buscar las poblaciones similares en las que se haya hecho estudio. Si jamás se hizo, aplicar un cuestionario de frecuencia de consumo, algo parecido al OLME, además de los test de adherencia. De esa manera podré hacer comparaciones con la bibliografía científica. Si es un estudio longitudinal, me da igual qué test esté utilizando. ¿Por qué? Porque voy a medir antes, voy a medir durante y voy a medir después. Y mi herramienta de medida es objetiva y me va a permitir saber cómo ha evolucionado mi población. Por tanto, no es tan importante la elección del test. Buscaremos el test que se ajusta mejor a nuestro estudio y aplicaremos el cuestionario, al menos al inicio y al fin. Y se recomienda la encuesta de frecuencia de consumo también al inicio y al fin para poder hacer comparaciones. Dieta mediterránea, esa gran desconocida. Si alguno se ha dormido, es la hora de despertarse. Y si estáis todos despiertos, yo os propondría hacer práctica de lo que hemos dicho. Queréis hacer el cuestionario Predimé, capturáis código QR y lo veis. No os va a dar el resultado, pero a mí sí. Cogéis el test que está publicado en 10.000 sitios, lo aplicáis y lo podéis hacer. Pero a nosotros sí nos sirve, porque vamos viendo el grado de adherencia. Visto que estaban despiertos, han cogido los móviles. ¿Lo tenéis ya todo? ¿Cuántos hay de Almería? ¿Cuántos sois de Almería? Ahora, pues esta me gusta más. Vamos a ver cuáles son los platos típicos de Almería.
En ese test me vais a decir vosotros a mí cuáles consideráis que son los platos más típicos de Almería. Trabajo para casa, que se llama. ¿Y alguien ya está terminando el grado? ¿Está pensando en máster? Por favor. Este es mi máster. Y si no, recomendárselo a los amigos, ¿eh? El máster en avance de ciencias gastronómicas lo tenéis ahí y, bueno, pues estaremos encantados en septiembre, que se vuelve a abrir el periodo de prescripción, de estar con vosotros. Bibliografía mucha, si la necesitáis, porque ahí he traído solamente algún ejemplo, pero es mucho más abundante. Por mi parte... Muchas gracias. ¡Bravo!